Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de todos sus seres amados, y en el de todos aquellos seres amados que en camino de nuestra evangelización, encomendada por nuestro Señor Jesucristo, siga trayendo más almas para la sanación por nuestro Señor Jesucristo y aportar en la creación al Padre Creador y transmitir todas esas carismas del Espíritu Santo en frutos. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Nos dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo el día de hoy. El Salmo 147 nos dice, dichosos los que esperan en el Señor. Así que con toda la esperanza, la confianza y la fe puesta en el Señor, conforme también el profeta Isaías nos anima a ver que el reino de los cielos está cada vez más cerca, porque como bien lo decía Fray Nelson Medina, el profeta pone por anticipado lo que Jesús en su testimonio de vida, en caminos de amor, verdad y justicia, ha hecho en la historia de la humanidad una realidad que cada vez nos vincula más con ese compromiso de transformación. Sean todos bienvenidos a este espacio del 3 de diciembre del año 2022 con la Fundación Amayá, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Sea la palabra de Dios entonces hoy que nos permita tener en el Espíritu Santo la gracia divina de escuchar al Señor en nuestro corazón y poder llevar ese mensaje a nuestros seres amados, todos, y aumentar cada día más ese caudal de salvación. En el profeta Isaías, en el capítulo 30, acerca de la promesa de misericordia para el pueblo. Pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos los que esperan en Él. Pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. El Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo ayuda, y apenas te oiga te responderá. Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él, que es tu Maestro, no se esconderá más, con tus propios ojos lo verás. Y si se te desvían a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Y despreciarás como cosas impuras tus imágenes de plata y tus ídolos recubiertos de oro. Los rechazarás como algo impuro y los considerarás como basura. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en la tierra, y la tierra producirá trigo abundante y fértil. En ese día tu ganado tendrá lugar en abundancia para pastar. Hasta los bueyes y los burros que trabajan en tus campos tendrán para comer el mejor y más exquisito forraje. Cuando llegue el día de la gran matanza y caigan las fortalezas, habrá ríos y torrentes de agua en todas las altas montañas y en las colinas elevadas. El Señor curará y vendará las heridas de su pueblo. Entonces la luna alumbrará como el sol, y la luz del sol será 7 veces más fuerte, como la luz de 7 soles juntos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 147, en alabanza, dichosos los que esperan en el Señor. No hizo lo mismo con todas las naciones. Aleluya. Qué bueno es cantar himnos a nuestro Dios. A Él se le deben dulces alabanzas. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él determina el número de las estrellas y a cada una le pone nombre. Grande es nuestro Dios y grande su poder, su inteligencia es infinita. El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Canten al Señor con gratitud, canten himnos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, prepara la lluvia para la tierra, hace crecer los pastos en los montes, da de comer a los animales y a las crías de los cuervos cuando chillan. No es la fuerza del caballo, ni los músculos del hombre lo que más agrada al Señor. A Él le agradan los que lo honran, los que confían en su amor. Dichosos los que esperan en el Señor. Jerusalén alaba al Señor, Sión alaba a tu Dios, pues Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad. Él trae la paz a tu territorio y te satisface con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra y su palabra corre a toda prisa. Él produce la nieve como si fuera lana y esparce la escarcha como si fuera polvo. Él envía el hielo en forma de granizo. Con el frío que envía, el agua se congela, pero envía su palabra y la derrite. Hace soplar el viento y el agua corre. Él dio a conocer a Jacob, a Israel, su palabra, sus leyes y decretos. No hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículos 35 en adelante, y en el capítulo 10, versículos 1 y siguientes. La cosecha es mucha. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Y en el sermón que de instrucción a los apóstoles, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, si bien este proceso de evangelización empieza pero nunca termina, en gracia de Dios siempre la palabra fecunda
en nuestros corazones, mueve nuestros espíritus y entusiasma nuestras mentes para poder desplazar nuestros cuerpos a todas las aldeas, a todos los pueblos, a todos los territorios. Bien, Señor, eligió en Padre Dios el pueblo de Israel, siendo pequeño, podría ser como una aldea dentro de todo el planeta, pero encontrando allí poca fe, poca confianza y poca esperanza en Dios, amplió el espectro a pueblos paganos, entre ellos nosotros, mis seres amados, fuera del pueblo elegido de Jerusalén, de Sión, para hacer la nueva Jerusalén, la nueva Sión. Sintámonos agradecidos, bendecidos y muy complacidos de ser llamados cada día a ser testimonio de vida, en amor, verdad y justicia. En nuestro Señor Jesucristo le mueve las entrañas la compasión por el drama humano, tanto en los que se suponen creyentes o administradores de la ley, los sacerdotes, escribas, fariseos, en los publicanos que se creen dueños de los reinos, del poder político, el poder económico, y qué decir de los paganos que se sienten distantes de Dios, alejados de Dios y pagados por sí mismos. Pero ver que en última instancia todos terminan en lo mismo, en un esnovismo, viviendo a la moda, a lo que hay para hacer al día, en lo vigente, viviendo en el paganismo, una idolatría en sí mismo, una idolatría en las criaturas, en los otros, y una idolatría en las cosas hechas por el hombre, y por tanto un consumismo de lo del día a día, pero muy poco nutrición del espíritu, del alma, de la mente. Si bien los orígenes de hermanos apóstoles, como allí se mencionan, Andreas, que es Andrés, Felipe, de Filipo, caminaron por Grecia y todos esos pueblos conocían de otras tradiciones, de los mundos paganos, de los gentiles, de otros dioses que adoraban ídolos falsos, que tenían creencias paganas en exorcismos, liberando espíritus, demonios, sirviéndole más al maligno, en mantener un status quo, una zona de confort, de darse gusto y placer, mientras esos pocos lo hacían, otros, la gran mayoría, muriendo de hambre, en la miseria, sin techo, al albedrío, al frío, sin ninguna atención a sus enfermedades, completamente desvalidos, las viudas, sin hijos, sin quien viera por ellas, sin quien las respaldara, por sentirse débiles, por sentirse ya mayores, por sentirse pecadoras, porque el hecho de tener una situación ya de esterilidad era un asunto de pecado, un castigo de mi Dios. El tener una enfermedad también, como decíamos en estos días en la meditación, cegueras físicas, cualquier impedimento físico se consideraba pecado. Todas esas formas de vida, estilos de vida, prácticas alejadas de la verdadera fe que nos trae Jesús, que es el amor, la misericordia y la compasión humana en primer lugar, rompiendo con esa nueva tradición judeocristiana, que era una transición desde los judíos, rompiendo allí con esa tradición antigua que ya se decía, de considerar solamente como providencia de Dios tener muchos años, tener muchas mujeres, tener muchas tierras, y por ende riquezas y ganancias y beneficios, pero para una zona de confort, un status quo, una social mutuo elogio, pequeñitos, élites, pirámides, que es lo que se ha mantenido desde esa época de Jesús hasta hoy día.
Jesús en la invitación entonces dice, bueno, vamos a las periferias, vamos a recorrer los pequeños poblados, las pequeñas aldeas, los pequeños caseríos, con los clanes, los grupos de familia, nuestra propia familia, nuestros hogares. O sea que el proceso de ir ya a cosechar las semillas, que ya hay mucha palabra, ya Jesús ha hecho su trabajo de, de doctrinamiento principal. Doctrina viene de doctor, nuestro maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, ya ha llevado toda su gente, ya ha ido al corazón, ya ha sembrado la palabra, ya la ha puesto por obra, ha sido testimonio, ha hecho milagros, sanaciones, curaciones en el alma, en la mente, en el cuerpo de todas estas personas. Ha llevado de nuevo con sus enseñanzas a estos seres a valorar la vida de otros, a sentir misericordia de otros, a tener los pensamientos de Cristo, como decía San Pedro en alguna de sus cartas, como también lo decía San Pablo, ya respirar por Cristo, ser Cristo, acontecer Cristo, Cristo el que acontece en mí. De todas maneras no le hacían mella los castigos y las consideraciones. Y hoy que en San Francisco Javier, que hermano presbítero, que fue llevado a tierras paganas, precisamente en Asia y en esos territorios, enseñaba el valor del presbiterio. Decía San Pablo, no le pongas tara a los bueyes que trillan, porque es la palabra que fecunda, estimula, siembra en los corazones, pero ya hay respuestas en comunidades. Lo que hay es mucho temor, mucho miedo y mucha cobardía, y me acuso también, porque uno se queda en su zona de confort y no quiere salir, siguiendo siempre los mismos con las mismas, donde el buenismo, hagámonos pasito, todo es bueno, todo es permisivo, y eso nos está matando. Ahora con todas estas reformas que le hacen al derecho, a la justicia humana, los supuestos valores humanos, que cooptaron los valores de nuestras sagradas escrituras, la libertad, la paz, la seguridad social, para volverlo bandera de lo político y prometer salud, pero lo que se mantiene es la enfermedad como un negocio, para prometer seguridad social y lo que se mantiene es dependencia en los empleos para cooptar beneficios de allí con vacunas, con impuestos o aranceles, que lo que hacen es pegarse de la seguridad social, de los ahorros de toda una vida, trabajando una persona en una empresa, trabajando en una comunidad, sin tener las mínimas garantías de protección social. Todo con el falso temor, de la falsa expectativa, la falsa promesa del seguro. Y todo eso son entidades que viven de la necesidad de otros, especulando a precios de usura, las plusvalías. De ahí que también en la educación se han vuelto negocios por completo, ofreciendo títulos, ofreciendo prestigio, ofreciendo empleos. Todo eso es falso, todo son estratagemas, que son estrategias o dilemas que ponen en la vida a las personas por el demonio. No quería mencionar ese nombre, pero es el enemigo, el opositor, el adversario de nuestro Señor Jesucristo, de Cristo, de nuestro Padre Dios. Hoy sábado, nuestra María Santísima, amén, que todos los sábados se les siente muy cerca por ser dedicado a ella, a San José los miércoles, y ayer al Sagrado Corazón de Jesús, Jesús, María y José, esa Trinidad de Nazaret que seguimos esperando. Maránata, ven Señor Jesús. Seres amados, entonces frente a todas esas realidades, eso es necesario que lo tengan en cuenta en el proceso de evangelización. Tanto los sacerdotes, los de vida consagrada, como nosotros los laicos llamados a este servicio. Leer las realidades. Lo decía Fray Nelson Medina,
Es que hablar de la fe tiene que ser basado en la realidad. La fe no es ponerse unas lentes y ver todo bonito y mostrar, como dice el profeta Isaías, sí, todo esto se va a cumplir algún día, pero ya estamos caminando, pero tenemos que trabajar para ello y movernos para ello, activarnos en ello, pero poner toda la fe, toda la confianza y la esperanza en Dios. Aprender a sentir compasión, sufrir las mismas necesidades, que las vísceras se muevan. Es lamentable, pero hay veces tenemos que padecer las necesidades para poder aprender. Por eso Jesús siempre tenía el ojo puesto en los pecadores, en los que ya habían sufrido, los que ya habían padecido, los que ya veían dificultades, porque eran los más llamados a verse humildes, a bajarse en la kenosis y a reconocer que Dios es el Mesías, que Dios es el Salvador, que Dios es el que puede. A bajarse para que crezca Jesús, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso lo que el carisma, las gracias, los dones que nos ha dado el Espíritu Santo, así como mandaba Jesús a los apóstoles, nos manda a nosotros hoy día y nos seguirá mandando en gratuidad, no de dinero, sino en gracia de Dios. Como gracia de Dios se reparte. Lo decía Fray Nelson Medina, muy hermoso, escuchando esta conferencia, este retiro espiritual, este encuentro con las hermanas carmelitas de República Dominicana hace unos 2, 3 años, que no me den gracias, nunca me den gracias, ojalá lo menos posible, porque ahí se me va acumulando la cuenta para el reino de los cielos, porque lo decía Jesús en su palabra, el que recibe su paga aquí ya no la recibe en el cielo. El que espera indulgencias, el que espera reconocimientos, prestigio en esta tierra, ya tuvo lo suyo, ya tuvo su paga. Eso y queriendo llamar a que no estemos esperando esas relaciones comerciales, transaccionales, de negocios. Mis seres amados, quitémonos esa tara del alma, de la mente, del cuerpo que nos estorba. No nos deja ver la realidad, no nos deja seguir a Dios, porque todo lo queremos ver con dinero, todo lo queremos manejar con la economía financiera, todo lo queremos administrar por nuestra cuenta. No estamos llamados a ello, sino a ser administradores del carisma, de las gracias, de los talentos que nos ha dado Dios en préstamo para administrar este ser siendo y darle nuestra alma para que Jesús la maneje, entregarle las barcas a Él, que Él coja el timón de esta barca. Él es el que sabe llevar el alma a puerto seguro, en el reino de los cielos, que lo haga. Lo mismo con nuestros seres amados, nuestros hermanos, los seres lejanos. ¿Qué tal llegar a mundos paganos donde nos atacan, donde nos laceran, donde nos lastiman? Esa es la verdadera cruz y somos muy contemplados, somos muy mimados, así abusando de la bondad de nuestro Señor, la generosidad, pero la paciencia tiene límite. En nuestro Señor es infinita su misericordia, pero no todo el que diga al final, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haya recibido en el corazón la palabra de Dios, la haya puesto por obra y la haya compartido con sus hermanos y todos juntos en comunidad, lo que decía San Pablo, trabajando unidos por un mismo bien común que es un tránsito en este mundo terrenal para pasar al reino de los cielos en plena bendición de Dios, superando las dificultades, todas las adversidades, las oposiciones, se ofrecen con amor a Dios, porque son oportunidades de aprender, son conocimientos para compartir con nuestros hermanos, son testimonios de vida que son los que nos permiten consolidar la base firme de que Cristo Rey vive y vivirá eternamente. Amén. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido por su espacio-tiempo y vamos a hacer con Jesucristo real esa promesa de vivir por anticipado el reino de los cielos aquí con felicidad, con gozo. Feliz natividad del Señor en tu corazón. Feliz Espíritu Santo aconteciendo en todos ustedes en esta Navidad y siempre. Y felices espíritus de todos en familia, movidos con la fe cristiana. Amén.